Buenas noches. Nueva huelga de educación hoy en toda España, también en Aragón, donde el 60% de los profesores la ha secundado, según los sindicatos, y el 33% según el gobierno. Analizaremos con nuestros invitados los motivos de esta huelga y lo que supone esta nueva ley. Hablaremos además de la decisión del Tribunal Constitucional que ha suspendido la declaración sobre la amnistía de Cataluña. Y hoy ha sido también noticia en Zaragoza el Salón de Empleo de CUNEL Estudios Superiores, que ha abierto sus puertas con éxito de visitantes. Como pueden ver, decenas de personas han acudido durante toda la jornada a este salón que se ha celebrado en el Gran Hotel de la capital aragonesa. La razón, la esperanza en encontrar un puesto de trabajo. En esta edición, este salón de empleo ofrece más de 300 becas de formación y prácticas y más de 530 ofertas de trabajo en 40 empresas diferentes. Una gran oportunidad para muchas personas de encontrar el puesto de trabajo deseado. Ahora sí, vamos a comenzar ya este debate. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en la mesa Emilio de la Cambra, hostelero. Buenas noches. Hola, buenas noches. José Ramón Colel, de la Fundación Educatrafic. José Ramón, buenas noches. Buenas noches. Y Cristina Monge, de Ecología y Desarrollo. Buenas noches, Cristina, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esa huelga de la comunidad educativa que se ha celebrado en toda España, también aquí en Aragón. Los datos del seguimiento son el 60% según los sindicatos y el 33% según el gobierno. Por la tarde, una gran manifestación también ha cruzado las principales calles de Zaragoza para protestar contra la nueva ley del ministro Wert y contra los recortes en educación. Bueno, ¿cómo habéis visto este seguimiento y qué os parece esta nueva ley, la LOMCE? José Ramón. Bueno, yo creo que precisamente es uno de los motivos por los cuales los centros públicos fundamentalmente se han manifestado, profesores y alumnos, y además contra los recortes, lógicamente. Han sido los dos motivos por los cuales se están haciendo estas movilizaciones. En algún momento lo hemos comentado en esta mesa ya, ¿no? El equipo de gobierno de la educación en Aragón, y creo que también en España, lo tienen crudo, lo tienen muy complicado, porque venimos de una época en la que todo era gratis, y además no había ninguna restricción, y ahora pues en este momento todos son recortes, y no solamente los recortes del año pasado, sino cada año una vuelta de tuerca a lo que había antes. Entonces, claro, ir de más a menos, esto la gente lo vive muy mal. Esto supone que cada día hay menos becas de comedor, cada día hay más alumnos en las aulas, cada
profesores, pues se echa a los profesores interinos que había. Bueno, todo esto lógicamente crea un malestar que la gente pues tiene que manifestarlo, y hoy ha sido precisamente esta mañana, esta tarde ha sido pues precisamente las calles se han plagado de la marea verde que hemos tenido, entre comillas, sufriendo las personas que intentamos desplazarnos de un sitio a otro. Cristina, ¿cómo has visto esta jornada? Bueno, pues yo creo que muy sintomática de los tiempos que corren, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay motivos de sobra, y así lo demostrable de educación infantil, primaria, secundaria y universidad, que a veces parece que hablamos solamente de centros públicos de primaria y secundaria, pero también la universidad estaba allí, con un seguimiento más allá de cifras, yo creo que un seguimiento muy importante, ¿eh? Y esta tarde yo creo que la manifestación que ha recorrido buena parte del centro de Zaragoza, que ha sido impresionante, eran miles y miles de personas, yo nunca sé calcular muy bien cuántas, pero desde luego muchísimas. Se veían profesores, se veían padres, se veían alumnos, y alumnos de primaria, de secundaria y de universidad. Es decir, la comunidad educativa la que está diciendo que ya vale de estas políticas de recortes y que ya vale de golpear en uno de los sitios que más les duele a la sociedad. O sea, los recortes que estamos teniendo en la educación hoy los estamos sufriendo ya hoy, pero los pagaremos a lo largo de toda la vida. O sea, estos son, no sé si una, dos, tres generaciones que vamos a ir viendo cómo van sufriendo las consecuencias de estos recortes, que son menos inversiones o menos recursos para bilingüismo, menos recursos para nuevas tecnologías, menos recursos para profesores de apoyo en aquellos sectores de la población que más lo necesitan, menos recursos para el ámbito rural, que también tiene que tener una especial consideración. Es decir, en definitiva, menos medios para intentar algo que además todo el mundo está de acuerdo. O sea, a mí me hace mucha gracia que todo el mundo en el ámbito político, en el social, en todos los ámbitos, todo el mundo está de acuerdo en que de esta crisis saldremos por la vía del conocimiento, de la investigación y el desarrollo, de la inversión en conocimiento, de la inversión en innovación, de todo eso, ¿no? Y sin embargo después se recorta de allí. Entonces, que nos expliquen cómo quieren que salgamos de la crisis cuando después estamos recortando de aquellos sitios que se supone que tenían que ayudarnos a salir de la crisis. Y yo insisto en eso, ¿eh? Hoy ha sido la comunidad educativa, es un conjunto en la que nos hemos manifestado, la que hemos ido a esa huelga, yo por lo que me toca como madre y como profe, las dos cosas. Y al mismo tiempo esa reflexión de decir, ojo, que estas consecuencias, estos recortes, vamos a sufrirlos y los estamos pagando ya, pero las consecuencias se alargarán 1, 2, 3, 4 generaciones, no lo sé, pero desde luego se alargarán en el tiempo. ¿Crees que el gobierno tomará nota, reflexionará o no reaccionará?
un torpedo que lanza contra la enseñanza pública, porque filosóficamente y políticamente para ellos su enemigo a hundir es la enseñanza pública y van a por ellas sin más. Es decir, todos los recortes que han hecho, como decía Cristina y José Ramón, la propia situación económica, yo para mí ese argumento es rigurosamente falso. Es decir, hay dinero para la educación. Precisamente la salida de esta crisis tiene que salir de ahí precisamente porque esa es clave. Es clave para cambiar el modelo productivo, que es lo que están diciendo todos los políticos, el gobierno y la oposición. El modelo productivo. Pues el modelo productivo pasa por educación. Entonces, es un torpedo que lanzan porque su modelo de educación y su modelo político es un modelo liberal, falsamente liberal. Porque sí, pero falsamente. Por ejemplo, ahora estos días que Esperanza Aguirre está hablando de liberalismo, de tal, y es mentira. Ella en Madrid, mientras ha estado gobernando en Madrid, los contratos que han hecho en la comunidad y en los ayuntamientos madrileños se los han dado a los amigos y los han dividido para no tener que entrar en concurso. Es decir, es un liberalismo falso para los amiguetes exclusivamente. Y en la enseñanza está pasando 3/4 de lo mismo. Van a cargársela y entonces no es un problema de que falte dinero. Yo creo que no. Es decir, no les interesa este modelo educativo. Van a un modelo educativo privado. Bueno, es un modelo y entonces yo creo que aquí la ciudadanía sí que tiene que dar una respuesta además fuerte y potente para intentar evitarlo de todas maneras, porque para mí además ese modelo liberal, y bueno, luego podemos hablar un poco más adelante y hablaremos del modelo que ellos buscan, que yo creo que es el modelo norteamericano. Bueno, si la sociedad está dispuesta a tener 50 millones de pobres, a asumir un 20% de la población permanentemente en la pobreza, pues bueno, vayamos a ella. A ver quién le toca en ese 20% caer. Pero ese es el modelo que han además, yo diría una cosa más que si dijéramos es que estamos en una situación bollante, bonita, a nivel de resultados. Pero es que es muy triste el panorama que tenemos a nivel de resultados. El 30 y tantos % de fracaso escolar es un tema apabullante y un tema preocupante donde los haya, ¿no? Entonces, para mí ese es un tema que en lugar de recortes tendríamos que redistribuir, como hemos hablado también en otras ocasiones, los presupuestos. Hay dinero para las cosas que se quiere tener dinero.
Y habría que recortar donde habría que recortar para que las cosas súper prioritarias como es la educación, como decíais ya hace un momento, pues eso, sí, eso es, nos estamos jugando el futuro de España, del Estado, ¿no? El tema es absolutamente fundamental. Entonces, para mí sería muy importante ese tema. El tema de recortar de otros lugares para que de la educación no hubiera un solo recorte, primero. Y segundo, muy importante también, y que me parece fatal que venga el partido que venga y tiene que sacar su ley a costa de todo. O sea, por favor, lo ideal sería un pacto de Estado en esta situación de crisis fundamental, pero el pacto de Estado en educación es algo que venimos clamando por esto desde hace muchísimos años. No puede ser que un sistema educativo, cada vez que viene un gobierno, tiene que sacar su propia ley. Y eso sí, ellos hacen los esfuerzos increíbles que dicen que hacen. Pero al final, yo saco mi ley, cueste lo que cueste. Y además, cuando tengo mayoría absoluta, no te digo nada. José Ramón habla de esta nueva ley de la LOMCE que se ha puesto, que se va a poner en marcha. ¿Cómo va a afectar a la comunidad educativa esta nueva ley de educación? Bueno, pues yo creo que la cambia de arriba a abajo y no para bien precisamente, ¿no? Hemos ido conociendo a lo largo de estos meses pues, las principales características de esa ley, que todavía tiene que entrar en trámite parlamentario, es decir, todavía sufrirá modificaciones, pero básicamente lo que hace la ley es encaminar la educación española hacia lo que decía Emilio, ¿no? Hacia un modelo educativo neoliberal, hacia un modelo donde la educación es vista solamente, bueno, un 90%, vamos, como educación para el empleo. Es decir, queremos formar un instrumento para formar trabajadores, que no un instrumento para formar personas, ¿no? Y ahí está la diferencia fundamental. O sea, yo creo que en estos momentos cualquier visión un poco avanzada de la educación reconoce que el objetivo fundamental de la educación es formar personas, formar ciudadanía, y además ciudadanía crítica, ciudadanía con capacidad de razonar. Esta ley lo dice muy claramente en su preámbulo, en su exposición de motivos. Lo que está buscando es formar a trabajadores. Eso en sociología de la educación pertenece a una escuela determinada de aquellas corrientes de pensamiento de carácter más neoliberal, que efectivamente considera la educación y considera la escuela como una fábrica de buenos trabajadores y por supuesto disciplinados, ¿no? Bueno, pues eso sociológicamente sabemos dónde nos lleva, ¿no? Y esta ley pues efectivamente camina en esa dirección. Lo que pasa es que sí que es verdad, se habla mucho de pactos, ya está de moda otra vez, ¿no? La ley de pactos de Estado. Y yo creo que, bueno, pues desde luego yo pienso que la política es el arte del acuerdo, ¿no? Y que bienvenidos sean todos esos pactos. Pero dicho esto, en un país que está como el nuestro, que está tan absolutamente dividido desde lo ideológico
comisiones de la verdad, que depuraran lo que pasó hace no tantos años, una guerra civil tremenda. Aquí la transición se dejó muchos gatos, muchos pelos en la gatera, no siempre de una manera bien gestionada. Quedaron muchos temas por resolver, luego hablaremos del tema del constitucional y de Cataluña. Bueno, pues quedaron muchos temas por resolver. Entonces, en un país con tantas heridas tan sensibles, algo como la educación o la sanidad o el modelo de Estado, que hablaremos después, ese tipo de cosas son muy ideológicas, muy ideológicas. Entonces, es decir, el modelo de educación que tiene la izquierda es radicalmente diferente que el que tiene la derecha. Y si se confunden es que uno de los dos tiene un problema, porque es así. Y todavía yo creo que la sociedad española no está lo suficientemente madura como para poder llegar a encontrar lamentablemente esos puntos de acuerdo. Entonces yo creo que eso explica pues, que efectivamente cada vez que hay un cambio de partido, ¿no?, en el gobierno, pues ley educativa nueva, ley sanitaria, el modelo de Estado nuevamente se vuelve a revolver. Es decir, las cosas que son básicas del Estado, que deberían estar bien asentadas, hay que volver como a empezar de nuevo, ¿no?, cada vez. Y la educación ahí es una víctima. Sí, José Ramón y luego Emilio para... Sí, pero fíjate, yo en este tema del pacto, entendiendo que hay mucha discrepancia y brutal además, siempre me remito a la época de la transición, cuando para aprobar la Constitución española hubo un acuerdo unánime, o cuando los pactos de Toledo, o cuando fíjate, cuando el primer gobierno de Aznar, que en temas laborales dijo: no nos vamos a levantar hasta que no lleguemos a acuerdo, y llegaron a acuerdo. Y eso es la voluntad en un momento determinado de una persona que en aquel momento tiene cabeza de Estado, o en un momento determinado con la Constitución lo mismo, y hemos sabido, tenemos ejemplos ya en nuestra historia reciente de que cuando ha habido voluntad, sobre todo del que manda, del que está arriba, del que tiene una mayoría, no absoluta, pero mayoría, pues se llegan a acuerdos muy importantes. Pero ¿sabes cuál creo yo? Un segundito. ¿Sabes cuál creo que es la diferencia entre ese espíritu que ahora se habla tanto, ¿no?, de los pactos de Toledo y la situación actual? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en aquel momento todos tenían algo que perder y algo que ganar. Y en este momento hay quien piensa que lo tiene todo ganado. Por lo tanto, no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo, porque ¿para qué? Perdería siempre, ¿no? Yo iba un poco en la línea de eso, quiero decir, que firmó los pactos de la Moncloa en el 77, pues fue los conservadores que había en ese momento gobernando
en España que la OCDE. Yo, por ejemplo, hoy vienen las declaraciones de uno de los padres de la Constitución, Herrero de Miñón, que, por ejemplo, está en contra de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, que vamos a hablar de la declaración soberanista de Cataluña. Ese era un conservador. Pero quien no aprobó la Constitución, que no estaba de acuerdo, es el padre de los que gobiernan ahora, que era Fraga Iribarne. Fraga Iribarne no le gustó nada la Constitución que se aprobó en el 77. Y a mí me hace gracia que ahora sus hijos, sus herederos, hablen de la transición. Os lo he dicho aquí ya varias veces. La transición a la izquierda le costó casi 600 asesinatos. Eso fue la transición en este país. ETA y el Grapo mató a 300 y pico, pero la izquierda aportó 600 asesinatos por grupos policiales y parapoliciales. Entonces, a mí la transición hecha por la gente que representaba Herrero de Miñón o Adolfo Suárez, no tiene nada que ver con la derecha que nos está gobernando, porque la derecha que nos gobierna ahora, que son los que están desmontando precisamente todo lo que se hizo en la transición, es decir, ellos no quieren pactos de ninguna manera. Bueno, si os parece, vamos a hablar, como apuntaba Emilio, de esa decisión del Tribunal Constitucional, porque nos hemos desviado un poco del tema de la educación. El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente esa decisión, esa declaración de soberanía de Cataluña por unos meses hasta que estudien el documento, y mientras el Parlamento catalán ha obviado por ahora esa decisión y ha decidido seguir adelante con esa decisión de celebrar un referéndum, ¿no? Una consulta soberanista. Bueno, ¿cómo veis esta situación y cómo se lo ha tomado Cataluña? ¿Creéis que se lo debía de haber tomado de otra manera? ¿Debía de haber cambiado en algo su discurso? José Ramón. Pues yo creo que si un gobierno autonómico se declara sujeto jurídico y político soberano, como se ha declarado, creo que el gobierno central tiene varias salidas. Uno, empezar con una dialéctica a darse palos y no sé qué, o decir no, por un tema jurídico, una denuncia, es decir, señores, que entre aquí el Tribunal Constitucional a decir qué es lo que hay que hacer aquí. Y eso es lo que han hecho. Entonces yo entiendo que ha sido lo que se debía hacer, no entrar en dialécticas ni en tirarse los platos a la cabeza ni nada, no, mire, estamos en un Estado de Derecho, el Estado de Derecho nos dice esto, ustedes si quieren salir de este Estado de Derecho, oiga, pues mire que la justicia
partidos que le están apoyando es, no sé, una huida hacia adelante, una distracción de sus lo que tienen que hacer como gobernantes, que es solucionar los problemas de Cataluña, que no son estos precisamente, son otros. Oiga, por favor, ¿por qué no se preocupa de dar empleo a los trabajadores que están desempleados en Cataluña? ¿Por qué no se está preocupando de que las empresas dejen de cerrar y tengan viabilidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no distraiga de su ejercicio del gobierno en otras cosas que las que tiene que hacer. Cristina, ¿cómo ves esta situación? Bueno, pues como comentábamos, perdona que haga el símil otra vez con lo que hablábamos de la educación, ¿no? Pero es que están saltando todas las posturas. Es que están saltando absolutamente todas. Yo insisto en esa idea, ¿no? También un poco recogiendo lo que comentaba Emilio, de aquello que en la transición se dejó mal acabado, a medias, entre alfileres, llamarlo como queráis, ¿no? Pero se dieron soluciones la menos mala, ¿no? Para tirar para adelante, y eso está saltando, además en los momentos de crisis, que es cuando se ven todos los problemas, ¿no? Las crisis, ya sabéis que yo alguna vez la comparaba con esos marcadores tumorales, que tú metes un reactivo en un líquido y de repente se van poniendo de colores, ¿no? Cuando hay problemas, cuando hay algo que está mal, pues es un poco lo mismo, ¿no? La crisis es ese reactivo que empiezas a ver cómo salen de color fosforito todos los problemas que ya existían, pero que en ese momento pues afloran más, ¿no? Y este es uno de ellos. Se han roto las reglas del juego. O sea, en el momento en que Cataluña aprueba esa declaración soberanista, lo que le está diciendo el Estado español es que no quiere saber nada, que ya se va, que ya se retira, y que a partir de allí vamos a empezar a negociar. El gobierno español dice vamos al constitucional, y Cataluña dice no, pero si es que yo no reconozco la constitucional, si es que esa constitución no es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Bueno, cuando digo Cataluña me refiero al gobierno catalán, en estos momentos, que Cataluña es una cosa muy plural y muy diversa. Entonces me refiero a esta parte del gobierno catalán, efectivamente. Ahora llega el constitucional y dice, bueno, calma, vamos a suspender esto cautelarmente hasta ver qué pasa aquí. Y Cataluña dice, no, pero si yo no te reconozco, yo no tengo por qué hacer caso, ¿no? Es decir, es que se han roto las reglas del juego. Entonces, ahora es kafkiano todo. Es muy difícil explicar ahora todo con el ordenamiento jurídico actual o con la lógica política que nos manejamos, porque se ha roto ese acuerdo. Emilio. A mí esa historia, bueno, esa es mi opinión, es decir, yo creo que esto es un montaje que les viene muy bien al señor Mas y al señor Rajoy, escenificar este enfrentamiento y que les va muy bien. Y a mí me recuerda, una vez vi una obra de teatro que hablaban sobre a través de Hamlet, era un montaje muy moderno en el que se hablaba de la independencia de Rhodesia y terminaba Jan Smith, que era el que declaró la independencia de Rhodesia frente al Imperio
británico, acostándose y haciendo el amor con la reina de Isabel II de Inglaterra, que ya era reina entonces. Quiero decir que efectivamente se había rebelado contra el Imperio Británico, pero eran amigos. Y yo lo que digo es que en todas estas historias, es decir, los nacionalistas siempre digo lo mismo, es decir, ¿a quién le vas a coger tú las perras, los dineros y con quién te las gastas? Entonces, a quien les cogen las perras el señor Mas son los mismos al que se las coge el señor Rajoy. Y se las gastan siempre con los mismos amigos. Entonces, para mí es un debate falso que han montado esos dos partidos que les va de maravilla al señor Mas después de los resultados electorales que tuvo. Le viene de maravilla hacer estas declaraciones grandilocuentes y tal, y al otro le viene de maravilla porque ese discurso, aquí está Santiago y cierra España y vamos a defender la unidad patria y tal. Para mí es un debate absolutamente falso. Y además, señor Mas sabe que lo tiene perdido. Pero repito, os comentaba antes lo de Herrera de Miñón, que hoy venía una opinión de él precisamente de que no debía haber entrado al gobierno en haber metido la declaración, porque es una declaración de intenciones. Es decir, que no es... No debía el Constitucional haber... Exacto. Entonces, que a su juicio, y es un padre de la Constitución, que a su juicio no debería haberlo llevado al Constitucional. Porque además, quiero decir, lo que ha declarado el Tribunal Constitucional ha paralizado la historia, pero no lo definirá hasta dentro de 5 meses. Sí. Lo que opina sobre el papel que ha aprobado en el Parlamento. Claro, pero fíjate, ha paralizado el qué es lo que ha paralizado. Si esa declaración es una declaración político-filosófica de intenciones, claro, de manera de ver el mundo. O sea, yo es que lo que se paraliza. Cristina, al final, ¿sabes en qué va a consistir? En que el señor Rajoy y el señor Mas, el Mas le pedirá, oye, échame unas poquitas más perras porque tengo que pagar al señor Palleros, a los socios de las ITV y tal. Abundando esta idea que dices, el señor Rajoy recientemente se ha reunido de manera secreta, bueno, al final no sé si era secreta, con el señor Mas y con el señor el Endacari, sí, pues para arreglar, a ver cómo nos arreglamos, vosotros que tenéis mayoría en el País Vasco y vosotros que tenéis mayoría en Cataluña, y que nos gustaría llegar a acuerdos con vosotros porque, en fin, sea una gran mayoría, poder gobernar y poder hacer estas cosas bien, y además la misma
política posiblemente en algunos aspectos, ¿eh? Y lo que tú dices, apártame esta partida para mí, esta otra para mí, y vamos a ver cómo lo arreglamos aquí un poco. ¿Con quién se las gastan? ¿Con quién se las gastan? Pero se las van a gastar con sus amigos, que es que representan ideológicamente y políticamente y económicamente representan la misma opción. Es decir, no representan opciones diferentes, sino que son iguales. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero vosotros pensáis que, o sea, mi pregunta es, ¿por qué no se puede contar abiertamente, con luces taquígrafos y demás, que el Partido Popular se sienta con el PNV y se sienta con CIU a hablar de posibles acuerdos? Pues es lo más normal del mundo. O sea, es que la gente no lo entenderíamos. O sea, ¿por qué nos tratan a veces como si no fuéramos capaces de entender la veces de las cosas, ¿no? O sea, como si fuéramos tontos. Pero esta cuestión se resolvería sentándose realmente la cuestión. Sería más transparente. Ah, bueno, se podría avanzar y desde luego todo sería mucho más transparente. Sobre todo con luz y taquígrafos, claro. Claro, Pero sí es la clave. Cuando hablan de la ley de transparencia, que para mí es la clave de todo, de la corrupción, de todo eso, para resolver todo eso, y esto, todos los debates, es la transparencia, es decir, que todo el mundo nos enteremos, para que ya no nos cuenten, no vengan con milongas, porque ahora se están tirando los tejos y yo repito, pero si son socios los dos, más que Rajoy representan lo mismo. El liberalismo, punto pelota, están recortando los mismos puntos, no están recortando. el caso del PNV es diferente, ¿eh? El caso del PNV es distinto. Claro. Y de hecho, fijaros una cosa, el PNV hace unos meses, cuando todavía estaba tramitando en el anterior presupuesto, que sabéis que luego retiró de la Cámara, ¿no? de las Cortes allá, el Parlamento Vasco, con el primer presupuesto que presentó, su política fue: vale, estamos en crisis, hay que recortar un 20%, pero educación, sanidad y servicios sociales no se les quita un euro. Claro, lo que pasa es que luego hay departamentos que lo que es un 20% se convierte en un 60%. Bueno, pues bien, vale. Pero tus prioridades políticas es que educación, sanidad y servicios sociales no se quita un solo euro, ¿no? Pues hombre, yo desde luego no soy sospechosa de tener simpatías con el PNV, pero me parece que son políticas bastante más acertadas que lo que estamos viendo en el gobierno español, o lo que estamos viendo en Cataluña o en el de aquí, efectivamente. No sé que hay matices. Bien, vamos, yo en este tema creo que en el tema este del Estado soberanista que quiere establecer Cataluña, esto es muy sencillo. Lo que deberían hacer lógicamente es atenerse a derecho y empezar a trabajar en aquello que tienen que trabajar y dedicar sus esfuerzos de gobierno en solucionar los problemas de los ciudadanos de Cataluña. Entiendo que eso es lo que tiene que
conseguimos de alguna manera de las conversaciones secretas que mantendremos luego. Bueno, de todas formas, veremos, estaremos pendientes de cómo se va desarrollando todo este tema. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos ya. Mañana volvemos como siempre